está. Eso es lo que les comento, que está como doblado, golpeado, o sea, como que se le cayó a la persona el riel cuando... Ok, pues miren, para quitar el riel de inyectores, que es este de aquí, primero hay que quitar varias mangueras o todo lo que estorba por aquí, que es esta manguera de acá, esa manguera que está aquí, muy probablemente esta. Este de aquí hay que quitarla, o desconectarla, mejor dicho, es la línea que trae la gasolina. Estos cables de acá también, muy probablemente estorben para desatornillar los tornillos que están aquí abajo. Uno viene aquí, el otro viene acá. Y lo más seguro es que estorben sobre todo a la hora de apretarlos o de colocarlo otra vez. Entonces, pues lo primero es eso. Hay que liberar la zona de donde se va a trabajar, o sea, para poder quitar los tornillos, pues. Hay que empezar por ahí. Primero le voy a desconectar la batería y también le voy a dar una sopleteada. La batería la voy a desconectar porque además de esto voy a hacer otras cosas con el cuerpo de aceleración y demás. Y pues voy a estar desconectando algunas cosas. Entonces de una vez le voy a quitar la batería. Entonces primero sopleteo y después a quitar los tornillos. Estaba duro. Acá. Listo. Lo voy a poner por aquí. Ahora, este nada más lo voy a quitar por acá porque, como voy a quitar ese también, porque también quiero hacerle un lavado al cuerpo de aceleración, pero eso lo voy a hacer en otro video. Nada más lo voy a quitar de acá porque ese nada más se destapa de allá, se quitan los seguritos y ya, se sale toda la pieza. Ahí va. Listo. Para quitar este segurito de aquí, déjame le hago zoom. Nada más hay que quitarle las pestañitas de acá, o sea, hay que como abrirlo, o sea, hay que abrirlo así y ya sale hacia abajo, porque acá tiene como la muesca para meterle un desarmador o algo, pero no lo quiero hacer porque en una de esas sí se rompe. Entonces nada más es hacia afuera y un poquito hacia abajo y ya sale y listo. Ahí ya se libera el seguro y nada más ahora hay que quitarle la manguera. A ver ahí, déjame agarrar tantito esto porque esto va a mojar, va a tirar la gasolina que tiene la línea. Pues poca, mojó, poquito, pero mojó. Bueno, a ver, ahí ya quité la manguera del riel, la que viene de la gasolina, de la bomba, pues, la línea. Ahora lo que voy a quitar es esto de aquí porque para poder sacar los tornillos de aquí y poder meter la matraca, si estorban un poco, caro. A ver, entonces, para sacar el riel, primero voy a desconectar a cada una de cada inyector de este chuponcito. Llevan una patita aquí abajo, esa patita se presiona y ya nada más se jala el conector y ya, con eso ya sale. Ahí va el uno, bueno, el primero, listo el segundo. Ahí está, el último. Este está más, creo que va a estar más difícil. Bueno, este sí me costó mucho poderlo quitar y miren que nada más es pisarle el plastiquito y ya. Este está duro también. Listo, ya salió.
Estaba más duro, más difícil de lo que pensé, ¿eh? Terminé hasta cortándome la mano. A ver, el espacio que hay aquí no me deja meter bien la matraca. Ni esta chiquita ni esa grande. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta piececita de aquí para poderla quitar y que ya me deje meter bien la matraca para poder desatornillar pues el tornillo que lleva acá. Salen dos. Y, ok, ahí está. Ya con esto la puedo mover y va a estar más fácil. Está duro, muy duro. A ver, va a estorbar la bayoneta. Sí, me va a estorbar. Ahí está. Duros, muy duros. Hijos de su madre, estaban duros. Si así estaban de duros, a ver si no están muy pegados los inyectores. Ah, no. Ya empezó a aflojarse. Mira. Ahí va, ahí va. ¿Qué tal lado? Primero. Segundo. Ahí está. No están tan largos, pero sí estaban muy apretados. A ver, ahora para quitar los inyectores, pues nada más hay que jalarlos hacia arriba, hacia acá pues, a ver si no están muy pegados. Ya salió uno, ya salió el otro. Y aquí están los inyectores. Puerquísimos. A ver, no de la punta se ven bien. A ver si puedo enfocar ahí. Miren. A ver. A ver, creo que ahí. Pues no están tan sucios, ¿eh? O sea, de la punta no están nada sucios. Pero de acá sí. Esto de aquí sí está muy sucio. Como carbón, carbonilla, no sé. Pero bueno. Pues ahí están. Cuando los vayan a quitar, tengan cuidado aquí con este porque el reel está cargado de gasolina. Por aquí se puede tirar. Fíjense muy bien en la posición de estos seguritos, porque en caso de que se los entreguen o ustedes mismos los quiten, luego de repente se complica un poco poderlos meter. Entonces, pues fíjense bien cómo están puestos aquí, para que cuando, en caso de que ustedes lo vayan a colocar, no le batallen. O sea, tengan cuidado aquí con esto. Y pues bueno, les decía, ese de aquí está cargado, o sea, tiene gasolina. Entonces, si lo voltean hacia acá, pues les va a tirar toda la gasolina. Entonces, hay que vaciarla para que no vayan a tener por ahí un accidente. Y pues ahí está. Toca llevarlos al laboratorio a que los revisen. Y pues a traerlos. Ya una vez limpios, los vuelvo a montar ahí y ya. A empezar a armar arneses,
mangueras, tornillos. Mucho cuidado con el torque que se le va a dar, sobre todo a las piezas que son de plástico, porque se pueden quebrar. Entonces, pues a llevarlos al laboratorio. A ver, gente, les platico esto rápido para que no les pase a ustedes. Voy regresando del laboratorio de inyectores, y cuando me lo entregaron, eh, pues los revisé uno por uno para ver que estuvieran bien y vi que uno estaba golpeado. La punta del inyector estaba un poco doblado. Ahorita se los voy a mostrar en el video. Afortunadamente, pues como tengo todo grabado, revisé cada uno de los inyectores y resulta que, pues no, o sea, a ellos se les golpeó. Lo bueno de esto es que pues no afectó el funcionamiento del inyector. Incluso ahí en el mismo laboratorio y si hizo la persona una prueba pues para demostrarme que el funcionamiento estaba bien y todo bien con la prueba. O sea, eh, ahora sí que es más un tema ahí tal vez como de estética. Ahorita se los muestro, pero se los comento para que no les pase a ustedes si es que van a hacer esto que yo les estoy enseñando. Tomen una foto, de preferencia justo cuando lo dejen en el laboratorio. Eh, y pues miren, déjenme les muestro el inyector que les comento. A ver si me lo enfoca ya. Ahí está. Eso es lo que les comento, que está como doblado, golpeado. O sea, como que se le cayó a la persona el riel cuando lo estaba colocando. No sé qué pasó. Un poquito mejor. Este otro de acá. Bueno, no los enfoca bien. Pero lo que les puedo decir es que todo está muy bien. O que todos están bien, perdón. A excepción de este que pues ya lo vieron que está un poquito doblado. Ahí está. Y bueno, pues considérenlo para cuando ustedes lo hagan o quieren hacerlo, pues que no les pase a ustedes. Ok, pues a ver, aquí ya están los inyectores, ya están listos para ponerse. Ya revisé que todo esté bien puesto, que no se muevan, los seguritos sobre todo estos de aquí. También le puse un poquito de aceite a las ligas, acá al empaque, cosa de nada, nada más para ayudarlo a entrar y que no vayan a quedar mordidos o chuecos o no sé, que no entren bien. Entonces pues nada más aquí es con cuidado y ahí va. Listo. Ya están en posición. Simplemente hay que empujarlos y listo. Ahí se escuchó ese pequeño clic. Pues ahora toca atornillarlo. Vamos a darle. Y listo. Ahora lo que sigue es apretarlo bien. Para esto voy a usar un torquímetro. Este de acá. Bueno, este es el que yo tengo. Y esto, según lo que anduve investigando por ahí, va a 22 Newton metro. Entonces, pues a eso lo voy a dar. Ahí está. Estas, para ponerlas, los chuponcitos estos de cada uno de los inyectores van con esta pestañita, con esto de aquí pues, hacia abajo, porque lo que presionas es lo que libera el segurito cuando lo jalas. Entonces, pues bueno, esto nada más va hacia abajo.
Ahí ya está todo conectado, asegúrense de que todo esté bien, que no haya quedado nada flojo. Todas las conexiones que quitaron, o sí, todos los conectores que quitaron, perdón, hay que volverlos a colocar. Todas las mangueras que estén bien puestas y listo. Sobre todo esta es bien importante, la de la línea que viene de la gasolina, porque si está mal puesta pues va a empezar a hacer un chorradero aquí de gasolina. Y pues ahí lo tienen, así es como se quita el riel de inyectores de una Kicks, de un Versa. Ya se los comenté ahí al principio del video. Y pues nada, ojalá que les haya sido de utilidad este video.